Hoy tenemos un invitado especial, Sergio Federovisky, que lo tenemos en Zoom, actual viceministro de Ambiente de la Nación, y también el biólogo, periodista, escritor, fue el periodista que llevó a la televisión pública un programa específicamente dedicado al ambiente. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por llamarme y antes que nada, mis felicitaciones por el Día del Periodista. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a vos por esta amplia trayectoria, ¿no? Ya 30 años de periodismo, o sea, el biólogo, pero dedicado también a la parte del periodismo dentro de ese ámbito. ¿Cómo es llevar adelante ese doble rol? La verdad que para mí fue muy satisfactorio. Creo que en la medida que pude siempre logré desarrollar una actividad periodística muy independiente y siempre asociada a las cuestiones vinculadas con el ambiente y mi formación particular relacionada con lo ambiental. Por lo tanto, no puedo quejarme para nada, aunque hoy claramente mi función pública no ejerzo efectivamente como periodista, pero esto es como andar en bicicleta, uno no se olvida nunca y creo que parte constitutiva de mi actividad siempre está relacionada con la comunicación, con la transmisión, y eso es indudablemente fruto de mi vocación y mi actividad como periodista. Sergio, buenas noches, un placer saludarte y tenerte esta noche acá con nosotros y preguntarte en esto que nos contabas, ¿cómo nació también en vos un poco asumir ese rol de periodista ambientalista y también marcar un camino a nivel nacional para que se empiecen a hablar desde otro lugar estos temas de cuestiones ambientales? La verdad es que algunas cosas se dan como consecuencia de, no sé si de la casualidad, pero sí de cómo se van desarrollando las cosas. Yo estudié biología porque me interesaba mucho y me sigue interesando la formación en lo que está relacionado con la naturaleza, pero me preocupaba y siempre me preocupó mucho el vínculo que la sociedad tuviese con la naturaleza y la verdad es que no tenía en mi mente dedicarme a la investigación pura, científica, sino intentar transmitir, explicar, difundir cosas que hace 30 años, cuando yo empecé, más de 30 años en realidad, cuando empecé a trabajar en esto, muy poca gente hacía, y la especialidad relacionada con el periodismo ambiental virtualmente no existía. No voy a decir que soy el fundador o el creador de eso porque sería muy petulante de mi parte, pero sí tengo que reconocer que estoy entre los pioneros o los primeros que en la Argentina pudieron tener el rótulo de periodistas ambientales y a lo largo de todos estos años, más de 30, como te decía, poder mantenerlo con algún grado de solvencia. Por lo tanto, creo que mi vocación de comunicar siempre estuvo presente y la base académica con la que me nutrí formativamente me ayudó muchísimo para poder hacer esto. Y en relación a esto, Sergio, el periodismo también te ha llevado a idear y a llevar adelante este documental que se estrenó el sábado precisamente en el Día Mundial del Ambiente, Punto de No Retorno. Contanos cómo fue la gestación de este primer documental ambientalista del país. La verdad es que surgió inicialmente casi como una broma, porque mi hijo mayor, siempre cuento esta anécdota, un día estaba en mi casa, mayor, mi hijo tiene más de 30 años, y estaba casualmente en mi casa y me dijo, ¿y por qué no haces un documental? Y le dije, ¿por qué tengo que hacer un documental? Y dice, bueno, porque ya escribiste libros, ya hiciste televisión, etcétera. Y me despertó la inquietud en el sentido de poder dejar un mensaje, si se quiere, más permanente, menos perecedero, una cosa que durara en el tiempo, cosa que quizás la televisión, que es más efímera, no permite, y al mismo tiempo, comparado con un libro, que por supuesto es permanente y no es perecedero, tiene la
facilidad de lo audiovisual, de la imagen, nos permite dar otro mensaje, y así fue que nació. Y ciertamente, ahora que ha terminado, después de haber grabado durante el año 2019, de haberlo editado durante la pandemia, con las dificultades que eso implicó, me siento sumamente feliz por haber hecho quizás una de las experiencias profesionales menos esperadas y más gratificantes. Ha sido muy satisfactorio, y verlo, el documental, y ver cómo fue posible volcar muchas cosas que yo tenía guardadas, muchas reflexiones, muchos pensamientos vinculados con lo ambiental, con el modelo productivo, con el deterioro del ambiente, con el cambio climático, con el impacto del cambio climático en las personas comunes de carne y hueso. Todo eso me motivó muchísimo, y verlo hoy me resulta pero sumamente gratificante, en serio. Qué lindo que lo que nos compartís. Realmente se ve y se siente eso en el trabajo que han desarrollado, así que primero que todo, felicitaciones. Y pedirte si nos podrás contar un poquito el nombre en sí, el punto de no retorno. ¿Por qué surgió ese nombre? ¿Qué representa para vos? ¿O qué quisieron también transmitir a través de ese nombre? Lo primero fue utilizar una expresión, si se quiere, técnica, vinculada con el ambiente, que pudiera referenciarse en la temática del calentamiento global, porque para los científicos el punto de no retorno es el umbral que se establece o se calcula que va a estar alrededor de un aumento de 1,5 grados en la temperatura promedio del planeta, y que va a implicar una bisagra tras la cual va a ser muy difícil volver, si no imposible, a la situación de equilibrio climático anterior, independientemente de lo que se haga, y se abre un camino de mucha incertidumbre en relación a cómo va a ser el clima después de ese punto de no retorno. Pero además me pareció que era desafiante en el sentido de que nos fija una realidad muy perentoria. Si el punto de no retorno existe, y los científicos dicen que sí existe, demanda de nosotros un compromiso urgente en este tema. Y al mismo tiempo utilizamos a lo largo del documental, y es de alguna manera el cierre del documental, la idea de que el punto de no retorno no es el fin del mundo, sino que es el fin del mundo como lo conocemos. ¿Por qué esta distinción? Porque si el punto de no retorno fuese simplemente el fin del mundo en términos apocalípticos, de alguna manera estaríamos autorizados a hago cualquier cosa, total, viene el fin del mundo y explota todo y volamos todos por los aires. Pero ubicar el punto de no retorno como el inicio de algo que no conocemos y el fin del mundo tal como lo conocemos actualmente, impone una exigencia, un desafío para precisamente dejar, una vez que haya transcurrido o hayamos traspasado ese punto de no retorno, un planeta razonablemente vivible. Y ese desafío, esa tarea que se nos presenta, yo quería plasmarla claramente en el mensaje del documental. Y te pregunto, Sergio, vos este documental lo empezaste a armar en el 2019. ¿Esta pandemia que arranca en el 2020 hizo que cambies algún enfoque, o es como que dijiste, bueno, se está cumpliendo esa proyección de las consecuencias del cambio climático? Indudablemente que la pandemia provocó dos situaciones. Una, si se quiere, operativa, que nos complicó, como a todo el mundo, lógicamente, la finalización del documental, que estaba previsto estrenarlo en el 2020 y no en el 2021. Pero además nos desafió a incorporar el concepto de la pandemia en el documental. No podíamos hacer en el 2021 un documental sobre cambio climático sin al menos señalar la implicancia que tiene una pandemia que es ni más ni menos que la otra cara de la moneda del calentamiento global, porque la pandemia, si bien resulta en una crisis sanitaria, en un problema claramente sanitario, su origen es ambiental. La pandemia es
la expresión más acabada de la anómala relación que la sociedad tiene con la naturaleza. Si no hubiese esa relación, si no existiese esa relación anómala, no se hubiesen producido a lo largo de los últimos 10 o 15 años la sucesión de zoonosis, es decir, enfermedades provenientes de los animales que terminan provocando daño sanitario en los seres humanos, como fue el virus del SIDA, el ébola, la gripe aviar, la fiebre porcina, la vaca loca, el SARS y finalmente el coronavirus, que adquiere la dimensión de pandemia porque provoca un efecto en todo el planeta sin ningún tipo de distinción ni geográfica, ni social, ni de ningún tipo. Entonces, hablar de cambio climático, es decir, hablar de la crisis ambiental o de la manifestación más contundente de la crisis ambiental que estamos atravesando, y no identificar allí también los efectos de la pandemia y el desafío que la pandemia implica hacia adelante, hubiese sido una muy grave falta de cálculo de parte nuestra, hubiera sido una omisión imperdonable. Y sumando a eso, Sergio, que decís, también quería consultarte respecto al rol social o el aspecto social del cambio climático, ¿no? O sea, todo lo que implica también mirar todas estas cuestiones ambientales, no solamente desde la parte biológica, digamos, desde en sí el comportamiento de la naturaleza, sino, como bien también en tu documental lo trabajan, un poco la implicancia del ser humano en todo este proceso que estamos viviendo. Mira, el Papa lo dice muy claramente, retomando en la encíclica Laudato Si una frase muy predictiva que en la década del 70 escribió otro gran teórico argentino llamado Tomás Maldonado. Tomás Maldonado decía, el escándalo de la sociedad termina en el escándalo con la naturaleza, y el Papa retoma ese concepto y dice, no hay una crisis social y una crisis ambiental por separado, sino que hay una sola crisis socioambiental, en el sentido de que sería ilusorio de nuestra parte no identificar la desigualdad social, la acumulación obscena de riqueza, la creciente vulnerabilidad de mucha parte de la sociedad, sin identificarlo como orígenes también de los problemas ambientales, y al mismo tiempo sería muy ingenuo y muy falaz si habláramos de los problemas ambientales y de su solución independizados de las crisis sociales o de el aumento dramático de la pobreza. Por lo tanto, esas dos situaciones, lo ambiental y lo social, no son dos situaciones. Es la misma que se manifiesta en dos aspectos complementarios que lamentablemente se potencian el uno al otro. Cuando tenemos más crisis social, tenemos más crisis ambiental y viceversa. Sergio, y bueno, en el video podemos ver entrevistas con muchos especialistas del CONICET, inclusive la visita a la NASA. De ahí se puede rescatar de que existe, hace años, tenemos mucha información, hay muchos especialistas, pero ¿por qué nos falta la acción? Quizás es probable que toda esa información no haya sido trasladada como corresponde a políticas públicas que le dieran sentido. De hecho, en las entrevistas con varios de los científicos en la NASA, me sorprendió, casi diría que me estremeció, un comentario que algunos de ellos me hacían, en el sentido de que nunca antes la humanidad contó con tantos datos, con tanta información en tiempo real, tan precisa y sin embargo tan poco utilizada por los estados para poder justamente ser transformada en una política pública que revierta la tendencia de la crisis ecológica. Y yo soy de los que creen que antes de la conciencia es la información la que nos moviliza, la que nos desasna, la que nos sacude y nos permite tomar acciones. Sin información, la conciencia por sí misma, esto es una opinión personal, es importante, pero sin información la conciencia puede ser manipulada, puede ser llevada a lugares no deseables.
la información, el conocimiento verdaderamente preciso de por qué ocurren las cosas y cuáles son las cosas que ocurren, es lo que nos da una herramienta seria y de poder en el sentido de lograr transformar la realidad. Si no conocemos cómo es la realidad, si no la conocemos profundamente y no la conocemos de la manera más verosímil y más concreta, es imposible transformarla. Y Sergio, para poder ir concluyendo y agradeciéndote por estar hoy acá con nosotros, quiero tomar un poquito las últimas dos preguntas que estuvimos hablando y hablar un poquito de esta vulnerabilidad que hablabas, ¿no? De la situación que crea la crisis socioambiental y también pasar a la acción poseyendo en este momento información. ¿Cómo vos ves hoy a la Argentina en relación con todas estas cuestiones socioambientales, conectando esa vulnerabilidad y pasar a la acción? Por supuesto que la Argentina es un país que ha vivido en las últimas décadas una situación de deterioro ambiental bastante visible. No es casual que la Argentina cuente, por ejemplo, con 5.000 basurales a cielo abierto, que es algo que parece no asociado al cambio climático, más allá de que puede acelerarlo, pero que sí está vinculado rotundamente a esa crisis socioambiental que estamos viviendo. Pero creo que, al menos hablo por el gobierno que integro y por el Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandier, tengo la plena convicción de que nuestra decisión de instalar fuertemente el tema ambiental en la agenda pública y poner el acento principalmente en la gestión entendida como realización de acciones para transformar la realidad, para detener el avance de la crisis ambiental, para modificar situaciones anómalas. Creo que eso es lo que nos permite ser relativamente positivos y creo que allí está la clave, en trabajar para que la gestión dé resultados y transforme positivamente lo que hoy es una realidad muy adversa en materia ambiental. Bueno, Sergio, queremos agradecerte por tu tiempo, por este trabajo, por este documental que nosotros también acá a través de Canal 5 TV, desde Corrientes, los vamos a ir transmitiendo en parte porque, como vos decís, la información, llevarle esa realidad y bueno, y creo que también transmitir un mensaje positivo en decir de que no va a ser lo mismo como vos bien mencionaste en ese punto de retorno, pero tratemos de que no sea peor de lo que podemos llegar a imaginar. Esa es la idea, estamos todos trabajando para eso. Muchísimas gracias por el contacto y muchas gracias por este espacio. Un placer, Sergio, haberte tenido en el programa. Realmente disfrutamos mucho del documental y estamos felices de poder compartirlo con los correntinos. Así que desde ya, gracias realmente por tu tiempo. Y desde ya, por supuesto, todo aquel que quiera ver el documental puede hacerlo de manera libre y gratuita. Está y va a seguir estando de modo permanente en la plataforma de la Fundación Ambiente y Medio, que es fundacionambienteymedio.org, y ahí van a poder ver el documental Punto de No Retorno todas las veces que quieran y de aquí en adelante sin ningún tipo de problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Buenas noches.